donde cada palabra abre un nuevo mundo. Bienvenidos al Portal de las Historias. Hay lugares en este mundo donde el tiempo parece detenerse, donde el viento susurra nombres, hace mucho olvidado, y la tierra recuerda cada paso, cada pecado. Hollow Creek es uno de esos lugares. Escondido entre las curvas de colinas cubiertas de niebla, este tranquilo pueblo guarda una historia tallada no en piedra, sino en silencio. Una historia enterrada bajo capas de folclore, miedo y verdades no dichas que se transmiten de generación en generación. Cada Halloween, cuando el velo entre los mundos se vuelve más delgado, la gente de Hollow Creek enciende velas y susurra oraciones, no por tradición, sino por necesidad. Pero aquí, los muertos no descansan, ellos recuerdan. Esta historia no trata de fantasmas en el sentido convencional, trata de la culpa heredada por la sangre, de pactos antiguos y del precio del olvido. Trata del peso de los secretos y de lo que ocurre cuando se perturban. Los muertos no olvidan es un relato de juventud e imprudencia, de pecados ancestrales y de justicia sobrenatural. Un recordatorio de que el pasado nunca desaparece realmente, simplemente espera, paciente y hambriento, bajo nuestros pies. Atrévete a seguir la niebla, pero recuerda, en Hollow Creek, los muertos nunca olvidan. La niebla descendía sobre Hollow Creek como una criatura viva, serpenteando entre las casas de madera vieja y los callejones empedrados. Cada año, cuando Halloween llegaba, el pueblo se transformaba. Las ventanas se adornaban con velas parpadeantes, las calles se cubrían de hojas secas, y los ancianos contaban historias en susurros sobre los que regresaban. Pero este año había algo diferente en el aire, más pesado, más oscuro. En la plaza central, bajo la escultura erosionada de un ángel llorando, un grupo de adolescentes se había reunido, ignorando las advertencias de sus mayores. Entre ellos estaba Lucas, el carismático líder del grupo. De sonrisa fácil y mirada desafiante, había convencido a sus amigos de que este Halloween sería distinto. ¿De veras creen en esas historias de viejos?, rió Lucas, su voz resonando en la neblina. Vamos, esta noche vamos a hacer algo épico. A su lado, Emma cruzaba los brazos, inquieta. Aunque intentaba mostrarse escéptica, una parte de ella sentía que desafiar las tradiciones del pueblo era tentar al destino. Su abuela había sido una de las guardianas de la ceremonia ancestral y había crecido escuchando advertencias que ahora resonaban con fuerza en su memoria. «Hay cosas que no se deben tocar», murmuró Emma, pero Lucas ya había empezado a repartir velas negras y hojas de pergamino antiguo. A un lado, Tomás, un muchacho de ojos hundidos y expresión sombría, observaba en silencio. Nadie sabía que Tomás ocultaba un secreto. Su familia estaba maldita desde hacía generaciones, ligada al cementerio de Hollow Creek de una forma que ni él mismo terminaba de entender. El plan era simple: adentrarse en el cementerio antes de la medianoche y realizar el rito de la llama vaciada. Un ritual prohibido que, según las leyendas, abriría un portal para hablar con los muertos. La niebla se espesaba, envolviéndolos como un sudario. Desde la distancia, ocultos tras ventanas empañadas, los ancianos del pueblo observaban, impotentes. Sabían que nada bueno saldría de aquella noche. Pero en Hollow Creek, los muertos no olvidaban. A medianoche se acercaba, y el grupo caminaba en silencio por el sendero de tierra que conducía al cementerio viejo. Sus linternas apenas lograban penetrar la niebla, y cada crujido bajo sus pies
sonaba como un disparo en la oscuridad. Lucas lideraba, sosteniendo en alto una linterna de gas y una sonrisa arrogante. «Solo tenemos que seguir las instrucciones», dijo. «Dibujar el círculo, encender las velas, recitar las palabras del pergamino, y listo». Emma miraba a su alrededor, inquieta. Las lápidas antiguas emergían de la niebla como dientes rotos, y una brisa helada parecía susurrarle al oído advertencias que prefería no escuchar. «Esto no está bien, Lucas», dijo finalmente. «Mi abuela decía que el rito de la llama vaciada no era un juego, era una advertencia». Lucas soltó una carcajada. «¿Una advertencia para mantener a los niños obedientes? Por favor, Emma. Esta es nuestra oportunidad de hacer historia». Tomás seguía en silencio. Cada paso que daba parecía pesarle más. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, y la sensación de ser observado crecía con cada metro que avanzaban. Llegaron a la explanada central del cementerio, donde una enorme lápida partida en dos marcaba el lugar donde, según las leyendas, se había sellado el portal hacía siglos. Lucas se agachó y comenzó a trazar el círculo con tiza blanca, mientras los demás colocaban las velas negras en las posiciones indicadas. Cuando todo estuvo listo, Lucas desdobló el pergamino y empezó a leer en voz alta las palabras antiguas, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando confianza con cada frase. El viento se detuvo. La niebla se cerró a su alrededor como un muro. Un estremecimiento recorrió el suelo bajo sus pies. Emma apretó los puños, resistiendo la urgencia de interrumpir el ritual. Tomás, en cambio, no pudo evitar retroceder un paso, sus ojos muy abiertos, recordando las advertencias susurradas por su madre en noches como esa. Cuando Lucas terminó de recitar, un silencio sepulcral cayó sobre ellos. Por un instante no ocurrió nada, y entonces, desde las profundidades de la tierra, llegó un sonido, un susurro gutural, seguido por el crujido de madera vieja y piedra quebrándose. Los muertos habían escuchado su llamada. Al principio, pensaron que su imaginación les jugaba una mala pasada, pero el suelo bajo sus pies vibraba de verdad, y el aire había adquirido un hedor nauseabundo, como a tierra removida y carne podrida. «¿Qué fue eso?», preguntó Emma en voz baja, mirando a su alrededor, su linterna temblando en su mano. Antes de que alguien pudiera responder, una de las lápidas más cercanas se agrietó con un crujido agudo. De la fisura emergió una mano huesuda, cubierta de barro y fragmentos de tela podrida. Tomás retrocedió horrorizado. «No era un cuento», gimió. Del suelo comenzaron a emerger figuras, torpes y deformadas. Sus rostros eran máscaras de desesperación, sus bocas abiertas en silenciosos gritos. No eran fantasmas etéreos como en las historias, eran cuerpos físicos, arrastrándose hacia la superficie con movimientos espasmódicos. Lucas, por primera vez, perdió la sonrisa. «¡Corran!», gritó. El grupo se dispersó en pánico, esquivando las manos que intentaban atraparlos desde la tierra. Emma corrió hacia la entrada del cementerio, pero la niebla se había vuelto tan espesa que no podía ver más allá de unos metros. Gritos desgarradores resonaban en todas direcciones. Tomás tropezó y cayó de bruces junto a una tumba abierta. Dentro, los ojos vacíos de un cadáver recién despertado lo observaban. Una voz antigua y quebrada susurró su nombre. «Tomás». Con un grito ahogado, se puso de pie y corrió, sabiendo que no escaparían fácilmente de lo que habían liberado. Mientras tanto, en lo profundo del cementerio, algo mucho peor que simples muertos comenzaba a despertar. Algo que llevaba siglos esperando.
y su hambre era infinita. Emma corría a ciegas, su respiración entrecortada, mezclándose con la niebla densa. Detrás de ella, los sonidos guturales de los muertos resonaban, cada vez más cerca. Logró alcanzar a Lucas, que intentaba orientarse en el caos. «Debemos reagruparnos», gritó Emma. Lucas asintió, su rostro desencajado. Juntos buscaron a Tomás y a los demás, guiados solamente por los gritos y el instinto. En medio del cementerio, bajo un roble marchito, encontraron a Tomás, arrodillado frente a una tumba abierta. Sus labios se movían en un susurro incomprensible, como si respondiera a una voz que solamente él podía oír. «¡Tomás!», llamó Lucas, tirando de su brazo. «Tenemos que irnos». Tomás levantó la vista, sus ojos vidriosos y ausentes. «No podemos dejarlos», susurró. Ellos me necesitan». Una figura emergió de la tumba frente a él. No era un simple cadáver. Era un niño pequeño, su rostro desfigurado por el tiempo, que extendía una mano temblorosa hacia Tomás. Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quiénes son?», preguntó en voz baja. Tomás se apartó lentamente, como si despertara de un trance. «Mi familia, mis ancestros. Ellos fueron traicionados. Buscan justicia». Un grito desgarrador los hizo girar. Más muertos se alzaban, no únicamente del cementerio, sino de las tierras circundantes. No buscaban simplemente aterrorizar. Buscaban algo más profundo, más personal, redención o venganza. Lucas apretó los dientes. Si queremos sobrevivir esta noche, tenemos que descubrir cómo revertir el ritual. Emma asintió, su determinación endureciéndose. La niebla se arremolinaba a su alrededor, cargada de memorias antiguas y promesas rotas. Los muertos habían regresado, y esta vez no se irían sin saldar sus cuentas. Refugiados en el mausoleo central del cementerio, Lucas, Emma y Tomás intentaban recomponer sus pensamientos. Afuera, los susurros de los muertos se intensificaban, golpeando las paredes de piedra con ecos que parecían desgarrar la razón. Emma, con la linterna apuntando al suelo, encaró a Tomás. «¿Qué más nos ocultaste?», exigió, su voz tensa. Tomás bajó la mirada, atormentado. «Mis antepasados no solamente protegían el cementerio», admitió. «Fueron quienes iniciaron el ritual hace siglos. Traicionaron a los muertos prometiéndoles paz eterna, pero los condenaron a un limbo de sufrimiento». Lucas dio un paso atrás, incrédulo. «¿Y tú lo sabías todo este tiempo?». «No todo», se defendió Tomás. «Mi madre me contó fragmentos. No entendí el alcance real hasta esta noche». Emma sintió una oleada de ira y miedo. Estaban atrapados en medio de una guerra ancestral, víctimas de una culpa heredada. «¿Cómo podemos revertirlo?», preguntó, apremiante. Tomás respiró hondo. «Debemos encontrar la tumba del primer traidor. Hay una reliquia enterrada con él, un amuleto que puede sellar de nuevo el portal. Pero no será fácil. Ellos protegerán ese lugar». Un golpe atronador sacudió el mausoleo y una grieta se abrió en la pared. «Nos han encontrado», susurró Lucas. Con renovado pánico, los tres se lanzaron a la oscuridad exterior, conscientes de que la única oportunidad de sobrevivir descansaba bajo tierra, custodiada por los mismos espíritus que habían traicionado, y el reloj seguía avanzando hacia el amanecer, su única esperanza de redención. La noche se espesaba como alquitrán, mientras Lucas, Emma y Tomás corrían hacia la sección más antigua del cementerio. Las lápidas allí eran apenas piedras erosionadas cubiertas de musgo, marcadores de un tiempo que nadie recordaba. Los muertos los seguían, avanzando lenta pero inexorablemente, sus cuerpos deformes, susurrando promesas de venganza. Tomás lideraba la marcha,
guiado más por el instinto que por el conocimiento. Se detuvo frente a una tumba medio derruida, donde un símbolo tallado en la roca apenas se distinguía bajo la suciedad. Un círculo roto atravesado por una espada. «Aquí es», jadeó. Lucas y Emma, sin perder tiempo, comenzaron a apartar la tierra y las piedras sueltas. De repente, un chillido inhumano rasgó el aire, y una figura más grande que cualquier otra surgió de la niebla. Era un espíritu diferente, no un muerto común, sino el guardián del portal, una abominación de huesos, cenizas y odio puro. «Protegedme mientras abro la tumba», gritó Tomás. Lucas se interpuso entre la criatura y Tomás, blandiendo una estaca improvisada. Emma, recordando las historias de su abuela, comenzó a recitar antiguos rezos de protección, su voz firme, a pesar del terror que la consumía. El guardián embistió, derribando a Lucas contra una lápida. Emma corrió hacia él, ayudándolo a levantarse, mientras Tomás, con las uñas rotas y ensangrentadas, sacaba de la tierra un pequeño amuleto de piedra negra, incrustado con runas. «¡Ahora!», gritó Tomás. Con todas sus fuerzas, lanzó el amuleto contra el suelo, partiéndolo en dos. Un estallido de luz azulada envolvió el cementerio. Los muertos soltaron alaridos horribles mientras sus cuerpos se deshacían en polvo, arrastrados hacia las profundidades. El guardián rugió de furia antes de disiparse en una explosión de niebla negra. Cuando el silencio volvió, únicamente quedaron ellos tres, tendidos en el suelo, respirando con dificultad bajo un cielo que comenzaba a aclararse. Pero sabían que su precio había sido alto. Sus vidas, sus mentes, jamás volverían a ser las mismas. El amanecer tiñó de rojo el cielo sobre Hollow Creek. El cementerio, cubierto de una fina capa de polvo y cenizas, parecía suspendido en un instante de calma irreal. Lucas, Emma y Tomás se pusieron en pie con dificultad, sus cuerpos doloridos y sus almas marcadas. Miraron alrededor. No quedaba ni rastro de los muertos, ni de las sombras que los acosaban. «¿Lo logramos?», preguntó Lucas, su voz apenas un susurro. Emma asintió lentamente, pero en sus ojos había tristeza. «A un precio muy alto», respondió. Tomás cayó de rodillas junto a la tumba del primer traidor. Murmuró una oración improvisada, no por fe, sino por respeto. Había comprendido que el peso de sus ancestros no desaparecería. Debía cargarlo para siempre. Mientras se alejaban del cementerio, vieron a los primeros aldeanos salir de sus casas, sus rostros confundidos pero intactos. La vida continuaría en Hollow Creek, aunque bajo la superficie, las heridas tardarían en sanar. Emma se detuvo al borde del cementerio y miró hacia atrás una última vez. «Nunca más», murmuró. Lucas pasó un brazo sobre sus hombros y juntos, con Tomás siguiéndolos de cerca, se internaron en la bruma dorada del amanecer. Habían enfrentado la oscuridad. Habían sobrevivido. Pero en el corazón de Hollow Creek, entre raíces retorcidas y tumbas olvidadas, algo aún susurraba bajo tierra, esperando otra noche, otra oportunidad. Pero en Hollow Creek, los muertos nunca olvidaban. Los años pasaron, pero Hollow Creek nunca volvió a ser el mismo. Aunque las fachadas fueron reparadas, las plazas restauradas y el cementerio cerrado al público, una sensación de desasosiego persistía como una sombra invisible. Los ancianos del pueblo susurraban sobre aquella noche maldita, y los padres advertían a sus hijos que no se acercaran al cementerio, especialmente cuando la niebla era espesa. Lucas, Emma y Tomás siguieron sus vidas, pero no sin cicatrices. Lucas se convirtió en un guardián no oficial del pueblo, siempre vigilante ante cualquier signo de que la oscuridad intentara regresar. Emma
dedicó su existencia a preservar las tradiciones, enseñando a las nuevas generaciones el respeto por los muertos. Tomás, marcado por la culpa y la redención, eligió una vida de aislamiento, protegiendo en silencio a Hollow Creek desde las sombras. En las noches más frías, cuando la niebla volvía a abrazar las calles como un susurro del pasado, algunos aseguraban escuchar voces apagadas llamando desde el cementerio. Otros, más sensibles, juraban ver figuras difusas moviéndose entre las tumbas, porque en Hollow Creek, aunque el portal fue cerrado, el eco de los muertos seguía vivo, esperando, recordando, nunca olvidando. Gracias por escuchar. El viaje apenas comienza. Hasta la próxima.